El material audiovisual en este video ha sido utilizado única y exclusivamente con fines de ilustración y de entretenimiento. El contenido presentado puede herir la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción. Claude of Harlequin. Curiosidades y documentales. ¿Qué tal, Arlequín? Bienvenido a este nuevo video. Y el caso que tocaremos es un misterio que ya tiene muchos años, pero que sin duda despierta la intriga de quien lo conoce. Comenzaré este video con la siguiente pregunta. Arlequín, ¿qué harías si tus hijos desaparecieran y las autoridades no te tomen en cuenta? Estoy seguro de que muchos no lo soportaríamos. Y esta familia lo padeció. La noche de Nochebuena del año de 1945, la calma parecía reinar en la pequeña localidad de Fayetteville, en Virginia Occidental. La mayoría de sus habitantes ya estaba durmiendo. La familia Solder no era una excepción. Los Solder era una familia de origen italiano que se había instalado en el pueblo, donde ya existía una pequeña pero activa colonia de italoamericanos. La familia se instaló años atrás y se habían ganado el aprecio de sus vecinos. El padre, George Solder, había nacido en Cerdeña. Su verdadero nombre era Giorgio Sodo y se había trasladado siendo un adolescente a Estados Unidos junto a su hermano, en Smithers, en Virginia Occidental, donde habían vivido y trabajado durante años. Había conocido a Jenny Cipriani, que al igual que él había nacido en Italia y llegado a Norteamérica siendo niña, y se casó con ella. Juntos habían tenido 10 hijos: John, Joseph Samuel, Mary Ann, George Jr., Maurice Anthony, Martha Lee, Luis Érico, Jenny Irene, Betty Dolly y Silvia. Su último hijo, Robert, nacería en 1950. A fuerza de mucho trabajo y sacrificio, George había logrado levantar una pequeña empresa de transporte de mercancía. Aquella noche la familia dormía tranquilamente. En la planta baja de la casa dormía el matrimonio con la pequeña Silvia, John, Mary y George, mientras que Maurice, Martha, Louise, Jenny y Betty lo hacían en la planta superior. Faltaba Joseph, alistado en el ejército y movilizado en su regimiento. Ya entrada la madrugada, sonó el teléfono. Jenny se levantó a responder, pero resultó ser una equivocación. Le llamó la atención que las luces de las escaleras estuvieran encendidas y que la puerta principal no tuviese cerrada con llave. Pero supuso que sus hijos seguían en su cama y se limitó a cerrar la puerta. Tras volver a su cama y mientras trataba de conciliar el sueño, Jenny escuchó un ruido apagado, como de algo que caía al suelo del piso superior, y poco después notó un olor a humo. Era aproximadamente la 1:30 de la mañana. Cuando el matrimonio salió de su dormitorio, se encontró el vestíbulo lleno de humo y las llamas devoraron las escaleras que llevaban al piso superior. Gritaron tratando de avisar a los niños que dormían arriba, pero no tuvieron respuesta, por lo que abandonaron la casa pensando que a lo mejor ya habían salido. Pero no estaban allí. George trató de acceder a las habitaciones a través de una ventana de una escalera que había detrás de la casa, pero misteriosamente la escalera no estaba donde la habían dejado. Intentó arrancar alguno de sus camiones para acercarlo a la casa y que los niños pudieran saltar,
pero fue incapaz de encender alguno. Solo tenemos que imaginar un poco la angustia de los padres, al ver cómo su patrimonio se quema y cómo la vida de sus hijos está en riesgo. En momentos como este, el terror y la impotencia destrozan el alma, y si no se tiene cuidado, uno puede caer en un abismo muy profundo. Varios vecinos de los Solder llamaron a los bomberos, e incluso Mary corrió a la casa de su vecino a dar aviso. Pero extrañamente en la centraría respondió sus llamadas. Fue un vecino el que se desplazó en su coche a casa del jefe de bomberos, el cual, a su vez, avisó al resto de sus hombres. Pero entre una cosa y otra, no fue hasta las 8 de la mañana que pudieron llegar al lugar del incendio. Demasiado tarde. El pavoroso incendio había consumido la casa a apenas 1 hora, y para cuando llegaron, no quedaba sino cenizas humeantes. Nadie parecía tener duda de que los 5 pequeños habían fallecido en el incendio. Sin embargo, sorprendentemente no se encontraron restos de los cadáveres entre los escombros de la casa. Algo verdaderamente insólito. Para que un cuerpo quede completamente reducido a cenizas, incluso el de un niño, es necesario un fuego muy intenso actuando durante un periodo prolongado de tiempo. Unas condiciones que no suelen darse en un incendio doméstico, como el de la casa de los Solder. Además, el inspector de policía que revisó el lugar apuntó a un cortocircuito como causa del fuego, algo rechazado por los Solder, que afirmaban que mientras el incendio consumía la casa, varias luces seguían encendidas, lo que contradecía dicha teoría. Y hacía solo unos meses que George había hecho revisar la instalación eléctrica de la casa, que se encontraba en perfecto estado. Una semana más tarde, un comité judicial declaró oficialmente muerto a los 5 niños y el forense expidió los correspondientes certificados de defunción. Pero ello no satisfazo a los desconsolados padres, convencidos que aquel supuesto accidente ocultaba algo más. La extraña serie de acontecimientos de aquella noche, el descubrimiento de que la línea telefónica de la casa había sido cortada antes del fuego, la ausencia de restos, le convencieron de que sus hijos habían sido secuestrados y que el fuego no era más que una distracción para hacerles creer a todos que los pequeños habían muerto. También empezaron a recordar sucesos extraños acontecidos antes del fuego. Meses antes, un vecino había ofrecido a los Solder un seguro de vida para toda la familia, y la negativa de George había derivado en una discusión en la que el vendedor había dicho literalmente: su casa se convertirá en humo y sus hijos serán destruidos, y usted pagará por sus sucias opiniones sobre Mussolini. Porque George Solder era un notorio antifascista, que había criticado públicamente al dictador italiano en el pasado, lo que había causado alguno que otro roce con miembros de la comunidad italoamericana favorables al Duce. Y solo unos días antes de Navidad, los hijos mayores habían visto a un hombre desconocido que, dentro de un coche aparcado al otro lado de la calle, parecía observar a los niños más pequeños cuando iban de camino al colegio. Poco a poco las piezas del rompecabezas encajaban y todo parecía ser más que una venganza orquestada contra el padre de familia. Sin embargo, esto solamente es la punta del iceberg, ya que conforme pasa el tiempo, más hechos se destapan. Los Solden trataron por todos los medios de que la policía abriese una investigación, pero recibieron una negativa por respuesta. El caso para ellos estaba cerrado. Escribieron también al director del FBI, J. Edgar Hoover, quien respondió que no era su jurisdicción, pero que podía intervenir si las autoridades locales se lo pedían. Pero tanto la policía como el departamento de bomberos se negaron. Eso no los detuvo. Comenzaron a buscar pistas sobre el posible paradero de sus hijos.
encontraron 3 testigos que decían haber visto a los niños después del incendio. Una mujer de Fayetteville aseguraba haberlos visto en un coche la misma noche del incendio. La camarera de un bar de la carretera a 50 millas de su casa afirmó haber visto, acompañados de varios hombres, y haberles servido el desayuno en la mañana siguiente al fuego. Y la recepcionista de un motel en Charleston, Carolina del Sur, afirmó que se habían alojado en un establecimiento una semana después del incendio, acompañados por 2 hombres y 2 mujeres que hablaban italiano, que se mostraban muy recelosos y le impidieron hablar con los niños. Viajaban en un vehículo con matrículas de Florida. Además, un conductor de autobús que pasó aquella noche por delante de su casa afirmó haber visto lo que parecían bolas de fuego lanzadas contra el tejado de la casa. Los Solder creían que se trataba de algún artefacto incendiario y que ese fue el ruido apagado que escuchó Jenny antes del incendio. Ninguno de estos testimonios consiguió que la policía reabriese el caso. Visto la falta de colaboración de las autoridades, los Solder recurrieron a un detective privado. Este no tardó en descubrir algunos hechos curiosos, como por ejemplo, que el mismo vendedor de seguros que había discutido con George Solder formaba parte del comité que había declarado muertos a los niños. También descubrió entre los restos de la casa una caja metálica con un trozo de carne en su interior, que resultó ser hígado de vaca. En 1949, un patólogo contratado por los Solder halló fragmentos de vértebras humanas en un lugar del incendio, fragmentos que no mostraban señales de fuego, por lo que supusieron que, al igual que el hígado, habían sido puestos allí deliberadamente para hacer creer que los niños no habían sobrevivido al incendio. Desesperados, los Solder llegaron a ofrecer una recompensa de $5,000, que luego aumentó a $10,000, por cualquier pista que llevase a esclarecer el destino de sus hijos. Esto provocó la aparición de mucha gente con, entre comillas, pruebas y indicios que afirmaban haber visto a los niños o conocer su paradero. George investigó a aquellos que le parecían más fiables, pero sus pesquisas acababan siempre sin resultados. En 1968, un nuevo suceso misterioso vino a embarullar más el caso. A nombre de Jenny Solder se recibió una carta que contenía una fotografía que es la que ves en pantalla. Como puedes notar, es un joven de 20 y picos de años, moreno y de ojos oscuros, que en su parte posterior llevaba una críptica inscripción que decía Louis Solder: I love brother Frankie, Lilith Boys, A 90 13-2 o 35. Las autoridades opinaron que se trataba de una broma pesada de alguien. Los Solder, sin embargo, creyeron que aquella podía ser en verdad su hijo. El hombre de la fotografía jamás pudo ser identificado. George Solder, agotado por los años de incertidumbre y sufrimiento, falleció al año siguiente. Su esposa Jenny le sobrevivió 20 años. Murió en 1989. Sus hijos y nietos continuaron la búsqueda sin resultados. Hoy en día, la única de sus hijas que aún sigue viva es su hija Sylvia, con 73 años. Los Solder siempre creyeron que sus hijos habían sido víctimas de una red de adopción ilegal, similar a la dirigida por George Sand, un caso célebre destapado en 1950. Aunque la edad de los niños no encajaba bien con esa teoría, era algo mayores para una adopción. Otros, sin embargo, apuntan a oscuras motivaciones relacionadas con el crimen organizado, no solo por el origen italiano de la familia, también porque George Solder era dueño de varios camiones de transporte de carbón, y el transporte por carretera es un sector que tradicionalmente se ha considerado que estaba controlado por la mafia. Sin duda es un caso lamentable,
Y a simple vista se puede ver que las mismas autoridades eran partícipes, lo que deja en claro que no importa la sociedad que sea, la corrupción y el crimen organizado siempre existen ahí. Y aunque es poco probable que los chicos, ya hombres, sigan vivos, las secuelas de su desaparición aún se les sienten en la familia. Y bueno, esto ha sido todo por ahora. Soy Chloe. Nos veremos en los sueños. Nos veremos en el próximo video. ¿Te gustó este video? Si es así, dale un pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Agrega a Claude of Harlequin en tus redes sociales, Facebook, Twitter, Google+. Los links están en la descripción del video. Y si quieres mandarle algún tema interesante o sorprendente, puedes ponerte en contacto directo con él en el siguiente correo: contacto_claude@claudeofharlequin.com. Y claro, deja tu comentario. Esto fue Claude of Harlequin y te esperamos en el próximo video.